Padre bendito, Dios eterno, estamos en tu presencia en este momento. Hoy es un día muy, muy especial para nosotros como congregación. Estamos ahora obedeciéndote a un mandamiento que nos diste como iglesia hace muchos años, de que practiquemos la instrucción del Señor de hacer discípulos por nuestras actividades ministeriales, especialmente en las naciones. Por muchos años no pudimos discipular. Hoy comenzamos, por eso te damos gracias, porque nos ha permitido obedecerte y también dar esta oportunidad a esta nueva generación que se levanta en la iglesia. Señor Dios, sin ti nada podemos hacer. Nos encomendamos a ti, tu siervo y el pastor Manolo, como maestros delante de ti. Queremos que tú nos unjas, que tú nos des, Señor, espíritu de sabiduría, de consejo, de inteligencia, de paciencia y todo lo que necesitemos para ser efectivos y poder sembrar en los corazones de los hermanos, Señor, las informaciones bíblicas, pero sobre todo el espíritu de la palabra, que podamos en la enseñanza incluir las dos áreas de la palabra, la letra y el espíritu, el logos y el rema de la palabra, y que tracemos bien la palabra de verdad, de tal manera que ni el diablo tenga nada que decir de nosotros. Que seamos temerosos de ti al exponer la palabra, a ser fieles a lo que tú has dicho solamente. Que cuando tú guardes silencio, lo guardemos nosotros, porque las cosas reveladas pertenecen a ti, las ocultas pertenecen a ti, las reveladas a nosotros. Que no digamos más allá de la revelación. Guárdanos de la teología como se practica en la iglesia, de que en vez de infundir fe, restamos fe a los hermanos. Estamos aquí para infundir fe, porque la palabra infunde fe, no duda. Así que en el nombre de Jesucristo te rogamos que tú seas con nosotros. Pido para los hermanos también sabiduría, lo mismo, inteligencia, consejo, disciplina, hambre, sed de ti, de tal manera que se junten esos elementos y haya edificación grande. Los hermanos sean formados para su devoción personal, pero también para ser útiles en sus vidas como ministros tuyos. Por favor, quiero pedir también por Marixa y todas las hermanas que colaboran con nosotros, camarógrafos, el Ministerio de Comunicación, todos los que van a participar sirviendo para facilitar las cosas. Por favor, ayúdanos. Nos encomendamos a ti. Vamos a estudiar tu palabra, pedimos perdón por nuestros pecados, Señor Dios. Ponemos a un lado todo lo humano, renunciamos a nuestro intelecto, renunciamos a nuestras capacidades para que podamos, Señor, ser idóneos y aptos para interpretar la Escritura. Comenzamos en tu nombre, echamos la red en tu nombre, sembramos en tu nombre y todo lo haremos en tu nombre, para que tu nombre sea muy glorificado y tú, agradado con nosotros, nos bendigas, Señor. Por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Puede sentarse. Muy bien. Son bienvenidos, amados, ustedes y los hermanos que a través del internet van a escuchar estas enseñanzas. Damos gracias a Dios porque, como dije en la oración, por muchos años el Señor nos instruyó que debiéramos de discipular, y lo hicimos al principio, pero luego, como dije en la oración, por nuestras ocupaciones tuvimos que cesar por muchos años, pero damos gracias a Dios que nos permite en este tiempo hacerlo. Nosotros vamos a enseñar este primer cuatrimestre 2 clases. Hemos seleccionado la primera, historia del Antiguo Testamento, y la segunda, introducción al Nuevo Testamento. Lo hemos hecho así para que esas 2 clases nos ayuden a entender las demás clases. Aquí hay personas que
están en diferentes niveles. Hay personas aquí que inclusive han pasado por institutos bíblicos. Hay otros que tienen una preparación universitaria, se han graduado de universidad. Y eso en cierto sentido los ayuda a interpretar por cosas que vamos a decir después. Nosotros vamos a tratar de adaptarnos a los diferentes niveles, como hacía Jesús, que sus enseñanzas eran sencillas, y así podía lograr que los sencillos entendieran y también los que tenían más conocimiento también pudieran aprovechar. Pero no podemos descender al ABC de la enseñanza porque vamos a perjudicar el propósito. Así que eso, los hermanos que no han tenido la oportunidad de pasar por un instituto o tienen pocos años en el Señor o apenas cursaron la primaria, pues algunas cosas les va a ser van a ser complicadas para entenderlas. Pero si usted puede aprovechar, diríamos, por decir algo, un 25% de todo lo que enseñemos, es algo que usted, un conocimiento que usted no tenía, y va a tener un 25% de todo lo que enseñemos. Así que muchas veces nos vamos a bajar al nivel de ellos para que entiendan, pero no siempre vamos a bajar. Eso significa que usted tiene que subir y debe hacer un esfuerzo y leer por usted mismo y bueno, Dios nos va a ayudar. Es muy importante que sepan los objetivos y cómo vamos a trabajar nosotros. El propósito con el cual elegimos estas dos clases es para que ustedes tengan un contexto histórico de las Escrituras. Por eso en las dos clases vamos a abarcar toda la Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento. En hermenéutica se nos enseña a una regla muy elemental, básica de la interpretación bíblica, y es que la Biblia debe ser estudiada en su contexto. Hay dos contextos, el contexto histórico y el contexto literario. El contexto histórico, pues, es el ambiente, las circunstancias históricas que rodeaban al escritor de la Biblia. Historia es el estudio de los hechos humanos y de los diversos estados de civilización de los pueblos a través del tiempo. Historia es una recreación intelectual y presente de un hecho pasado que ha dejado sus huellas. Explico, usted no puede entender a Moisés si usted no se va 1400 años a Egipto. Usted tiene que conocer a Egipto y el contexto de Moisés histórico, lo que pasaba cuando existió Moisés, para que usted entienda muchas cosas de las que la Biblia habla en el Génesis. Eso es aplicable a cualquier otro personaje de la Biblia. Usted no puede entender a Lutero si usted no se hace una calvita acá y se vuelve un monje agustino y se mete en un convento y se pone una sotana en el siglo XVI. Hay gente que juzga a Lutero con la mentalidad del siglo XX. Eso no es historia. ¿Cómo usted puede juzgar a un hombre que existió en el siglo XVI analizándolo con la manera de pensar del siglo XX? Eso es salirse del contexto. Usted tiene que ir y meterse allá. Para entender a Lutero, póngase una sotana, hágase una calvicie, métase allí en un convento del siglo XVI y va a entender a Lutero y lo que estaba pasando con el Papa y las situaciones históricas de ese momento. Eso es un contexto. Cuando el pastor Manolo les hable de Jesús, le va también a hacer un contexto de Jesús, lo que pasaba en el Imperio Romano, las costumbres de la época, la situación política, social, económica de la época. Y entonces cuando usted lea la Biblia, usted va a ver que se le abran los ojos, porque va a entender muchas cosas. Y de hecho Dios requiere que seamos fieles a la interpretación de la Biblia. Entonces,
Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a andar por la Biblia en el aspecto histórico primeramente, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, para que usted pueda contextualizarse. Cuando vayamos a interpretar las Escrituras, ustedes se van a dar cuenta, wow, ahora yo puedo entender a Amós, porque ya sé en qué tiempo existió Amós, qué rey reinaba en el tiempo de Amós, por ejemplo, qué circunstancias había, por qué Dios amonestaba así. Entonces van a ver cómo eso le facilita la interpretación de la Biblia. Y a la vez, pues no vamos a ser ignorantes. Esa es la ventaja de haber pasado por un instituto, un seminario, que usted tiene información. La información, aunque se usa mal, es necesaria. Lo malo es tener información y usarla para algo incorrecto, como el orgullo, la altivez, para menospreciar a los demás, o para dudar de las Escrituras, que es la manera que los teólogos hacen hoy. Usted va a un seminario, en vez de infundirle fe, a usted le infunden dudas, porque quieren ser más sabios que Dios y porque quieren interpretar la Biblia como interpretan los libros antiguos, como la Ilíada y la Odisea de Homero. De hecho, la palabra hermenéutica es la interpretación de los libros antiguos. Como la Biblia es un libro antiguo, por eso entra dentro de la hermenéutica. Pero no es lo mismo interpretar ese ejemplo, la Ilíada y la Odisea de Homero, que interpretar la Escritura. Que ese es el problema. Cuando ustedes lean cualquier artículo que nosotros les demos, o usted lea inclusive comentarios de libros nuestros que ustedes compran en las librerías evangélicas, se van a dar cuenta que lo mismo que sucede con la iglesia frente a la ciencia, es lo mismo que está sucediendo con los eruditos cristianos con relación a los críticos de la Biblia. Nos da vergüenza. No distinguimos en lo que es fe y lo que es un dato arqueológico o histórico, entre comillas. Y cuando yo entre ya de lleno a hablar de la clase mía, voy a comenzar para que, yo estoy hablando ahora un contexto general de ambas clases, pero después voy a hablarles a ustedes para que entiendan algunas cosas. La Biblia es un libro de Dios. La Biblia no es un libro de historia. Diga conmigo, la Biblia no es un libro de historia, pero es un libro histórico. ¿Pueden hacer la diferencia? La Biblia es un libro histórico, no un libro de historia. El propósito de la Biblia no es enseñar historia. Es un libro histórico porque Dios duró aproximadamente unos 1400 o 1500 años para escribir las Escrituras. Por eso es un libro histórico, pero no es un libro de historia. El propósito de la Biblia no es satisfacer las curiosidades de los investigadores históricos. El propósito de la Biblia es enseñar una revelación acerca de Dios. Y ese es el propósito. Van a ver en el proceso cómo muchos críticos de la Biblia se reían de la Biblia. O sea, porque los intérpretes, aún cristianos, debido a que son más intelectuales que creyentes, porque les importa más ser intelectuales que ser creyentes, se inclinan más a ser intelectuales que a creer lo que dice la palabra de Dios. Yo me he dado cuenta, después de pasar por un seminario, y después de ser un lector asiduo por décadas, de una cosa. Óiganlo bien lo que voy a decir ahora, que es muy importante. Que en la soberanía de Dios, para darnos la oportunidad de creer, Dios ha escondido muchas cosas para retarnos. A veces en realidad le creemos más a Él que a un fósil o a un hueso de un rinoceronte o
o de un dinosaurio que aparezca por ahí. Hay muchas cosas que los críticos se reían de la Biblia. Por ejemplo, en la Biblia menciona en el libro de Daniel a Belsasar. ¿Recuerdan ustedes? El de las escrituras. 3 palabras que aparecieron que Daniel pues le dio la palabra profética de juicio. Belsasar no aparecía en los anales de la historia de los caldeos, o sea, de Babilonia. Y eso decían, eso es una mentira, la Biblia está mencionando un rey que no existe. Pero eso lo decían por décadas y por no decir siglos, hasta que apareció una moneda, una inscripción que aparece Belsasar. Y después se dieron cuenta que Belsasar era hijo de Nabonido y que Nabonido se había retirado y había puesto a su hijo Belsasar a reinar. Por eso cuando Belsasar le ofrece a Daniel la recompensa, si él puede descifrar las 3 palabras, le dice, tú serás tercero en el reino. Que dice, mi papá, yo y después tú. Eso es un simple ejemplo. Yo te puedo hablar de muchas cosas que van ustedes a ver a medida que vayamos estudiando. Hay cosas ahora que usted se puede reír de la Biblia. Pero después, si Dios quiere que se descubra, porque ahí viene lo que yo me he dado cuenta. Por ejemplo, en la misma situación que tiene la creación con relación a la evolución, es lo mismo. Dios nos da la oportunidad si creemos o no creemos a la Escritura. Usted tiene que entender que la Biblia es un libro de fe. Fe. La Biblia no es un libro intelectual. La Biblia es un libro de fe. La Biblia no es un libro que está tan interesado en darnos información, sino revelación de quién es Dios. Entonces, una cosa es la fe y otra cosa es la ciencia. Hay momentos donde la fe se impone. Hay momentos donde tenemos que creer aunque no tengamos pruebas. Porque si Dios lo dijo, Dios lo dijo. Amén. Es muy importante eso. Van a ver más adelante cuando veamos y estudiemos un poquito de cómo la arqueología y otras disciplinas nos han ayudado a reconocer que la Biblia tenía razón. O sea, pero ¿qué pasa? Escuchen, hay una actitud incrédula y negativa hacia lo espiritual. Y eso es muy notable cuando usted lee un libro cualquiera. O sea, aún los historiadores no son objetivos cuando analizan la Biblia. Siempre tratan de buscar duda en la Biblia. Y usted tiene que saberlo. Por ejemplo, si aparece cualquier evidencia histórica, vamos a suponer, pensemos en Heródoto, llamado el padre de la historia. Heródoto escribió tomos de historia. Casi nadie cuestiona lo que dice Heródoto. Lo dice Heródoto, está bien. Aparece una inscripción como la roca de Beistún o la Roseta, que después les voy a hablar de eso. Y lo que dice ahí nadie lo cuestiona. Beistún es lo que Darío primero, que lo menciona la Biblia, habló, y ahí están sus hazañas, y lo que él dice nadie lo cuestiona. Ahora, los escritores de la Biblia que vivieron en la época, gente que era pecado para ellos mentir. Yo les creo a ellos porque para ellos mentir era pecado y tenían temor de Dios. ¿Cómo yo le voy a creer a Heródoto, que era un hombre cualquiera, que yo no dudo de su integridad dentro de lo relativo humano? No voy a dudar de su objetividad como historiador, pero era un hombre
Era un hombre que no temía a Dios. Y que también era un hombre que estaba expuesto al prejuicio. Si simpatizaba con un rey de su época o un rey que él estaba informando acerca de ese rey, pues si tenía prejuicio político, iba a denigrar a ese rey o iba a decir los datos con prejuicio. ¿Saben por qué yo creo en la Biblia? Porque la Biblia solamente defiende a Dios. Por ejemplo, voy a poner ejemplo de por qué la Biblia solamente defiende a Dios. Pensemos en la narración de los evangelios. La narración de los evangelios. Si usted estudia el Corán no va a hablar de los defectos de Mahoma. O de cualquiera de los otros libros que hablen de Buda, los demás no van a hablar algo negativo de Buda. Ni de otros líderes religiosos de la historia. Ahora, los evangelios dicen, oigan bien, hablando de Jesús, dice que sus hermanos no creían en él. Ninguna persona que tenga intención de que le crean va a decir que los hermanos de Jesús no creían en él, porque eso crea un cuestionamiento. Estos que lo vieron crecer como niño, vieron su desarrollo, que conocían, que estaban informados acerca de él y no creían en él. Esto me huele mal. Dicen los evangelios que la gente no creía en él. Decían, demonios tiene, engaña al pueblo, es un endemoniado. Y aún dice que Jesús hacía milagros y sus discípulos eran incrédulos. Y después de la resurrección muestra que de entre ellos dudaron de la resurrección. Eso no lo hace ningún libro que sea honesto, hermanos. Solamente la Biblia. Denle un aplauso al Señor. Solamente si un día usted tiene duda, porque yo creo en la resurrección, porque todos los que creyeron en la resurrección y la predicaron se dejaron matar por esa fe. Y alguien que dice que vio algo no va a dar su vida tontamente diciendo una mentira. Muchos murieron, todos murieron casi. Entonces es el único libro que habla en contra del mismo libro, porque no defiende al hombre, defiende a Dios. Moisés, para los judíos idealizaron a Moisés. Sin embargo, Dios habla de los defectos de Moisés y de los errores de Moisés. La tendencia humana es idealizar a sus héroes. En América se dice que George Washington nunca habló una mentira. Una sola no. La Biblia habla de que Moisés era el hombre más manso de la historia entre los hombres. Sin embargo, dice que no entró a Canaán porque se enojó. La Biblia dice que Samuel era el vidente. El vidente. El vidente es que cuando se pedían las burras y las agujas, iban a él para que él les dijera a los que iban allí en busca de información, les dijera lo que pasó. Sin embargo, el día que tenía que ver, que era para ver al ungido de Dios, ese día no vio. Y la Biblia lo dice, que el vidente no vio el día que tenía que ver. Y que el hombre más manso se airó el día que no tenía que airarse. La Biblia dice la Biblia enseña que David era el hombre de acuerdo al corazón de Dios. Y habla de la aberración del pecado que hizo. Cómo tuvo una mujer que no era de él y le mató a su esposo y escondiendo el pecado lo que hizo. Y eso que Dios tenía un concepto altísimo de David. Ningún libro habla de sus héroes como la Biblia habla. Dice sus cosas buenas, sus cosas malas.
los argumentos, las pruebas internas de la Biblia te hacen ver que es verdad. Las mismas pruebas internas. Ya puse el ejemplo aún de Jesús, lo que se decía de él, todo lo dice en los evangelios. Lo que la gente pensaba mal en sus corazones, lo que decían los fariseos, de lo que lo acusaban. Cuando se resucitó, de la duda que había acerca de él, todo lo dice. O de las dudas, todo lo dice. Eso dice que no hay deseo de mentir ni de engañar. Por eso yo creo en este libro. Y si hubiera algo donde, por ejemplo, si pensamos en el Éxodo, por ejemplo, no hay evidencias, diríamos, como llaman los historiadores, directas acerca del Génesis, del Éxodo. Me refiero a la travesía de Israel por el desierto. Ahí no apareció nada que diga, por aquí pasamos, hicimos tal cosa. De hecho, muchos de los nombres de las estancias eran nombres que ellos mismos le ponían de acuerdo a las experiencias que vieron en el desierto. No eran lugares que estaban ahí por tiempo, como otros lugares, cuando llegaron ya a ciudades como Jericó, que eran conocidas. Quiere decir que en el camino no hay evidencias. O sea, son las evidencias indirectas que son contundentes. Naturalmente, vamos a estudiar acerca del tiempo que ocurrió el Éxodo, porque hay dos teorías. Una que fue en el siglo XV, otra que fue en el siglo XIII. Y hay los argumentos, pero nadie duda que hubo un Éxodo. Y que hay pruebas de que los judíos estuvieron en Egipto. Y el asunto es saber en qué tiempo fue, porque hay evidencias en ambos tiempos. Entonces, es muy importante, amados, muy importante, que nosotros entendamos el contexto. Y cuando la Biblia guarda silencio, guardamos silencio. Miren, ojalá yo poder comunicar lo que yo veo, que ya se lo dije. Hay cosas que Dios permite que haya evidencias. Hay otras cosas que Dios trata de que no haya evidencias para probar nuestra fe, a ver si le creemos a Dios. Ya es suficiente las evidencias de la Biblia. Suficiente. O sea, ustedes saben que es un proceso para mí no serio y poco objetivo analizar la Biblia históricamente con prejuicio. El historiador debe analizar las cosas sin ningún tipo de prejuicio. O sea, esta es la manera de pensar de los críticos de la Biblia, incluyendo muchos que se creen creyentes, conservadores, que también, como no tienen pruebas, se inclinan a lo que dicen los críticos. Ya lo van a ver cuando entremos al Éxodo. Hay más pruebas de las Escrituras que ocurrió en el siglo XV que en el XIII. Esa de la película de Ramsés. ¿Por qué se inclinan a Ramsés? Por lo mismo. Cuando la cronología bíblica prueba que en realidad es en el siglo XV y no en el XIII. Pero ellos se llevan por ciertas cosas con prejuicio, siempre no siendo honestos. Para mí no son honestos. Muchos cuando analizan. Por ejemplo, si la Biblia, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo. Ustedes tienen un incidente histórico. ¿Recuerdan ustedes cuando el rey de Asiria, Sennacherib, invadió a Judá y la sitió en tiempo de Ezequías? Y Dios
le mató 180,000 soldados. Si no hubiera aparecido evidencias que existió Sennacherib histórica, no hubieran creído que existió un hombre llamado, un rey de Asiria llamado Sennacherib. Si no aparece, o sea, ¿cómo es posible que si la Biblia tiene, eso fue escrito en el tiempo de Sennacherib, y la Biblia dice que hubo un rey llamado Sennacherib, ¿por qué tengo yo que desenterrar un vaso, una inscripción o cualquier otra cosa en la arqueología para probar que existió un hombre llamado Sennacherib? ¿Qué pasa? Como aparecieron evidencias, después yo les voy a mostrar todas esas cosas, de el mismo Sennacherib diciendo en su narración, en sus anales, él dice: yo encerré a Ezequías como un pájaro en Jerusalén, hablando del sitio. Y dice que él tomó como 27 ciudades de Judá, y que algunas se las repartió a los de Gaza y a otros, según su narración, en un obelisco que aparece de él. Inmediatamente aparece eso es verdad, entonces la Biblia tiene razón. O sea, en vez de decir Sennacherib tiene razón, porque la Biblia lo dijo antes, lo descubrieron antes, pero no, lo hacen al revés. O sea, eso es totalmente fuera, eso no es objetivo. No tienen que aparecer otras pruebas. ¿Por qué le creen inmediatamente a Sennacherib y no le creen a lo que dice la Biblia? Miren, la Biblia está compitiendo contra los prejuicios del hombre. Totalmente contra los prejuicios del hombre. Por ejemplo, ¿saben ustedes por qué en Egipto no hay más pruebas del Éxodo? Porque, escúchame bien, ningún rey antiguo, casi ninguno, hablaba de las derrotas. Ninguno. Cuando hablaban de las derrotas, era para decir, nos vencieron hasta tal tiempo, pero después nosotros nos liberamos de ese yugo. Eso se lo dice, porque tiene que hablar de la derrota para hablar de la victoria. Pero si va a incluir solamente derrota, no dicen nada. Cosa que no sucede con la Biblia. La Biblia dice que a este rey fue mal porque fue infiel a Dios. Y ponen a Dios como el protagonista. Si Israel estaba bien con Dios, le iba bien. Estaba mal con Dios, le iba mal. O sea, dependía de Dios. Y ahí aparece, no importa. Hizo lo bueno delante de Jehová, pero después hizo esto malo y Dios lo castigó. Y vino tal rey, invadió y se apoderó de Samaria o de Israel y lo venció. Así analiza la Biblia, porque todo es Dios, la Biblia. O sea, está probado históricamente que los reyes antiguos no narraban ni escribían para la posteridad sus derrotas y sus vergüenzas. ¿Creen ustedes que los egipcios van a hablar que el Dios de Israel les mandó 10 plagas que lo destruyó? Destruyendo sus dioses. Van a decir que un grupo de esclavos salieron de allí y vencieron a Egipto. Eso lo van a decir, por favor. Está probado, por ejemplo, que Ramsés II, ese que lo ponen en las películas, los 10 mandamientos, como que fue el faraón del Éxodo, era un hombre que hacía plagios, o sea, se atribuía glorias de reyes que le precedieron, cosas que no hizo él, probado históricamente, que es un mentiroso. Sin embargo, le creen a él. Y eso lo dicen los historiadores, no lo digo yo. Pero a él le creen. Pero lo que dice la Biblia, no creen. Los críticos de la Biblia son tan ridículos que decían que Moisés no pudo escribir el Pentateuco porque en ese tiempo no había escritura. Y lo dijeron hasta que la arqueología en el siglo XIX desenterró muchas cosas, que les voy a hablar de eso. Entonces se dieron cuenta que miles de años, aún antes de Moisés, ya se conocía la escritura. La pictórica, después los egipcios con los jeroglíficos y más adelante el alfabeto.
Pero miles de años antes de Moisés, ya los sumerios, asirios, los mismos ellos escribían. Pero hasta que no se descubrió que la escritura se conocía antes de Moisés, hermanos, no creían que Moisés pudo haber escrito. Decían que los libros de Moisés fueron escritos en el siglo XVIII antes de Cristo, cuando Moisés existió en 1400, pues decir un número, una fecha. O sea, estamos peleando contra los prejuicios. Por eso cuando usted lee un libro en contra de la Biblia, no se deje engañar. Cuando vaya al internet y vea todas esas barbaridades, sea sabio. Diga, este me va a hablar bien de la Biblia cuando él es un incrédulo que no quiere saber de Dios. Acuérdense que el ateísmo existe, y eso es un análisis bíblico correcto. El ateísmo existe porque el hombre quiere evadir su responsabilidad moral con un Dios. Entonces, para yo ser mi propio Dios, tengo que decir que no hay Dios. Para yo hacer lo que me da la gana, no tener problemas de conciencia y que nada sea malo. Como sucede hoy. Hoy nada es malo. El homosexualismo no es malo. La lascivia no es mala. La pornografía no es mala. Nada es malo. Porque si no existe Dios, en realidad no existe conciencia de lo bueno y lo malo. El que establece una diferencia entre lo bueno y lo malo es Dios. Es mejor decir que no existe para yo vivir como me da la gana. Ese mismo espíritu existe en los incrédulos. Si ustedes vieran los libros de historia, les voy a decir una cosa, yo soy un historiador en el sentido de que yo estudié historia en la universidad. Tengo un promedio de un bachillerato en historia, pero no más que eso, es que siempre me gustó leer la historia. Y yo a veces tengo que cerrar los libros enojado por la falta de objetividad. La historia no es objetiva, la historia depende de quién la escribió. Si un español escribió acerca de la conquista, no va a hablar mal de España. Pero si es un nativo de América que pasó por el rigor de las crueldades de los colonizadores, pues va a hablar terrible, hasta va a decir más, va a exagerar las crueldades. Si alguien va a hablar de la Revolución Francesa, por ejemplo, depende quién escriba. Si usted lee acerca de Lutero y lee un historiador católico, pues va a decir que Lutero era un bandido, un rebelde y va a decir muchas cosas. Si lo dice un protestante, va a decir otra cosa. Si lo dice un reformado que se tira por la línea de Calvino, pues va a decir que Lutero se quedó corto y todas esas cosas malas de Lutero. El ser humano es terrible. Y le voy a dar un consejo para ustedes, porque la palabra se tiene que enseñar para que nos edifique y lo que aprendamos nos ayude en nuestro proceso eterno. Si usted quiere ser un hombre de la verdad, óigalo bien, ojalá usted eche mano a esto. Usted no puede prejuiciarse. Usted no puede dar corazón a nada. Porque la verdad no necesariamente va a coincidir con nuestras preferencias, nuestras ideologías y emocionalmente lo que me gustaría que hubiese sucedido. Historia no es lo que hubiera sucedido, historia es lo que sucedió. ¿Me entendió? Historia es lo que sucedió, no lo que hubiera sucedido. Entonces, enseñanza para nosotros. No caigamos en el mismo error de los historiadores y de los críticos de la Biblia. Si usted va a analizar la Biblia, tiene que, sin prejuicio, si usted la analiza, debe analizarla como usted analiza los demás libros también. Los demás autores, los demás escritores, historiadores de la historia. De la misma manera, si dudo de la Biblia, debo dudar de Heródoto, de Tácito y de otros historiadores de la historia. Igual. Si lo voy a pasar por el proceso de la verdad y de la investigación, tiene que ser igual. Y el hecho de que yo no tenga evidencia no significa que no sucedió, sino que yo no tengo evidencias.
Eso es la verdad. Y el consejo para ustedes es lo siguiente. Dios me ha enseñado algo que ojalá yo te lo pudiera comunicar. Los que están cerca de mí me han escuchado muchas veces decir esto. Me ven que yo en política no me apasiono por nadie. Yo estoy maravillado de cómo el ser humano lo engañan constantemente y hasta dan la vida por los políticos. Y hablan con una pasión de ellos, que ojalá hablaran de Jesucristo como hablan de ellos. Yo digo, pero ¿cómo esta gente defiende a gente inmorales? Y yo no estoy hablando de Trump, Obama, quien sea, Clinton, quien sea. Todos son iguales. Perdónenme, todos son iguales. Y los de aquí y los de nuestros países. Porque la política es el arte de engañar a los pueblos. Anoche estaba yo viendo una película acerca de Reagan, ¿me entiendes? Y vi muchas cosas. He visto películas también de Kennedy, de Bush, de otros. La verdadera historia, cómo se brega con el engaño en la política. Es un arte engañar al pueblo. Nosotros lo sabemos. Sabemos que el político nos está mintiendo en su discurso, lo sabemos. Pero hablamos de ellos. Digo, ¿por cómo puede ser posible que usted ve que lo están engañando? ¿Sabe qué mentira? Y usted se pone con tanta pasión. Amados, por el amor a Dios, seamos gente de la verdad. Si mi mamá hubiera sido una prostituta, hubiera sido una vergüenza para mí. Hubiera sido una vergüenza para mí. Pero lo que me hace libre es decir, me duele, es mi madre, es una vergüenza para mí. Pero no puedo negar, es una prostituta. O fue una prostituta. La verdad te hace libre. Igualmente en el deporte. Si usted es de los Yankees y los Yankees están mal, no se ponga a defenderlos, diga están mal, no sirven. Se acabó. Por favor. Si los Dodgers están mejor los Dodgers. Aunque le duela, es su equipo. Pero la verdad te hace libre. No te autoengañe. Igualmente con tus emociones. Hay personas que aman a otra persona. Y tú le dices, mira, fulano está en adulterio. No, no hace nada, no. Ese hombre llevó mi cabeza por él. Ay, si hubiera dado mi cabeza por gente que yo creía en ellos, ya no tuviera ni 7 cabezas, ninguna tuviera yo. Amados. Porque yo estoy aplicando la enseñanza. La verdad es la verdad. Me duele, pero es la verdad. Entonces, cuando usted va a analizar algo, sea objetivo. Sáquese sus emociones de encima. Sus simpatías, como sus prejuicios. Sus preferencias, como su indisposición. Y diga, quiero la verdad. Comience a llevar la verdad al deporte, a la política, a las relaciones. Y en todas las cosas, entonces usted puede decir, yo soy un hombre de la verdad. Amo la verdad, aunque sea lo que sea. Pero le voy a decir una cosa. Esto no simplemente es un consejo. Usted nunca va a ser un hombre, óigalo bien, nunca va a ser un hombre de la verdad de Dios si no aprende en la vida diaria a ser un hombre de la verdad. Jamás lo va a hacer. Se lo digo, va a pasar la vida tratando, creyendo que usted ama la verdad y va a tropezar con la mentira. Usted tiene que comenzar a decir la verdad, dime la verdad. No se apasione, no defienda lo indefendible. Está mal y está mal. Como David, es pecado contra Jehová. Pequé, se acabó. La Biblia es un libro de la verdad. Yo creo lo que dice la palabra, aunque yo no tenga evidencias. Al único que yo le creo, lo que dice, sin evidencias, es al Señor. Y mira que la fe tiene miles y miles de millones de evidencias. Pero si no hubiera, también le creyera a Dios. Denle un aplauso al Señor. Amén. Voy a terminar acá, porque esto es una introducción general. Oramos, damos receso de unos 10 minutos y los dejo con el pastor Manolo.
¿Fueron ministrados? Esto es una introducción general. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Vamos a levantarnos, hermanos. Aleluya. Sí, ya saben que la asignación es leer el libro del Génesis. Si lo pueden leer entero, mejor. Pero si no llegan, por lo menos lleguen al 11. Vamos a hablar de la era de los patriarcas. Y ahí hasta ahí llega. Después comienza, después entramos en el 12 con Abraham, pero ya entra Israel ahí con Abraham, pero queremos hablar de los patriarcas, historia hasta los patriarcas. Vamos a levantar nuestras manos, gloria hacia el Señor. Vamos a orar. Padre amado, gracias por tu palabra. Qué hermoso es que sacamos una aplicación espiritual, no solamente una información. Porque los hombres son mentirosos, son apasionados, son prejuiciosos o prejuiciados, y por eso nunca pueden llegar a la verdad. Nosotros no podemos analizar así. Aprendemos a no hacer eso nosotros. Qué hermoso es ser de la verdad, con la transparencia de la verdad. El que es de la verdad no se esconde. El que es de Dios, la palabra de Dios oye, porque la palabra es la verdad. Y el que ama la verdad es porque ama la luz. El que es de la luz no se esconde de la luz, sino que se expone a la luz para que se sepa, para que se sepa, para que se sepa, para que se sepa que sus obras son hechas en Dios. Cuando yo defiendo la mentira, estoy atentando contra el reino de Dios, porque el reino de Dios está basado en el cimiento de la verdad. Dios ama la verdad hasta lo íntimo. Si quiero estar en armonía con el corazón de Dios, aún en aquellas cosas seculares, personales, emocionales, circunstanciales, terrenales, en todo voy a buscar la verdad. Y no voy a defender nada, solamente a Dios le creo sin ver. A los hombres, debido a que son mentirosos, les tengo que pedir pruebas. Padre, ayúdanos, Dios. Gracias, yo mismo me voy edificado porque tú nos hiciste desembocar en una enseñanza espiritual. Yo te oro por el pastor Manolo a continuación, úsalo también a él, Señor Dios mío, y ayúdanos, danos hambre y sed de ti. Yo bendigo a mis hermanos en tu nombre, en tu palabra y en tu pacto. Gracias, oh Dios. Enséñanos, oh Jehová, tus caminos. Enséñanos, Señor, endereza nuestros pasos. Ordénalos por medio de tu palabra. Y la iniquidad nunca se va a enseñorear de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Denle un aplauso al Señor.